Lunes 5 de septiembre de 2022. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículos del 6 al 11. Un sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Había allí un hombre que tenía parálisis en el brazo derecho. Los escribas y los fariseos estaban al acecho para ver si curaba en sábado y encontrar de qué acusarlo. Pero él, sabiendo lo que pensaban, dijo al hombre del brazo paralítico: «Levántate y ponte ahí en medio». Él se levantó y se quedó en pie. Jesús les dijo: «Os voy a hacer una pregunta. ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar a uno o dejarlo morir?». Y echando en torno una mirada a todos, le dijo al hombre: «Extiende el brazo». Él lo hizo y su brazo quedó restablecido. Ellos se pusieron furiosos y discutían qué había que hacer con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, seguimos en uno de esos debates que tuvo Jesús tanto con los fariseos como con los escribas. En este caso volvemos a encontrarnos con el tema del sábado. En los evangelios pasados ya hemos hablado de cómo Jesús es Señor del sábado y cómo Él quiere restablecer el sentido original del Shabbat, del sábado, que para nosotros los cristianos ya no es el séptimo día, sino el primer día de la semana, es decir, el domingo. De hecho, la palabra domingo viene del latín dies domini, que significa día del Señor. Nosotros celebramos el domingo porque Cristo resucitó el domingo. Celebramos el domingo porque los primeros cristianos se reunían ese primer día de la semana a la fracción del pan. Pero vamos pues con tres mensajes de este evangelio. Primero, los que buscan tu caída. Segundo, pon en medio al que sufre. Tercero, lucha contra los malos pensamientos. Vamos con el primer punto, los que buscan tu caída. El evangelio comienza diciéndonos que los escribas y los fariseos estaban al acecho para ver si curaba en sábado y encontrar de qué acusarlo. Queridos amigos, Jesús tenía personas a su alrededor que estaban buscando su caída, es decir, que estaban al acecho esperando a ver qué hacían malo, según ellos, para poderle acusar. Todos de alguna manera tenemos personas a nuestro alrededor que han buscado nuestra caída, personas que con envidia han querido que nosotros fallemos, han querido que nosotros fracasemos en la vida, se alegran con nuestros fracasos, con los reveses que la vida en ocasiones nos proporciona. Y esto no ha de extrañarnos. En el mismo evangelio se nos narra cómo el ciego Bartimeo, que gritaba a Jesús: «Hijo de David, ten compasión de mí», tuvo un grupo de personas que iban con Jesús que se le acercaron a decirle: «Cállate». Y sin embargo, el evangelio también nos dice que hubo otro grupo de personas que se acercaron a decirle: «Ánimo, levántate, el Maestro te llama». Eso nos llama a una reflexión. En primer lugar, a saber que esto va a suceder. Que por más buenos que seamos, por más católicos que intentemos ser, por más virtuosos que nos esforcemos por ser, por más santos que queramos ser, siempre va a haber personas que desafortunadamente van a buscar tu caída. Lo importante es que nosotros no seamos ese tipo de personas que buscan la caída de los otros, que no seamos ese tipo de personas que con envidia espiritual se alegran del mal del otro. Ser así es ser como un ave carroñera. Saben ustedes que estas aves carroñeras se alimentan de la mortecina, se alimentan de la carne muerta. La persona que se alegra con el mal del otro, la persona que está buscando que el otro caiga, qué pesar, se parece a una ave carroñera que se quiere alimentar de mortecina, que se quiere alimentar de la muerte, que se quiere alimentar del dolor del otro. Amigos, es posible que tengamos tentaciones de esta índole. Recuerda que tener una tentación no es lo mismo que pecar. Sentir no es consentir. Y si de repente en nuestro corazón hemos llegado a tener tentación de envidia espiritual, hemos llegado a buscar la caída de otra persona, hoy tenemos que empezar un proceso serio de conversión. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer ante Dios nuestra fragilidad, decirle: Señor, he tenido esta tentación,
He tenido la tentación de querer que a otra persona le vaya mal. He tenido la tentación incluso de obstaculizar el progreso espiritual de alguien, el progreso laboral, la amistad de una persona con otra. Hoy reconozco mi falla. Amigos, el Evangelio es para que nosotros reconozcamos en un examen de conciencia serio en qué hemos fallado. Esto no es para andar mirando a otros, acusando a los demás, sino para mirarnos a nosotros mismos y evaluar si nosotros hemos caído en esa actitud. Ahora bien, si otros han caído con nosotros en esa actitud, es decir, si otros han querido que nosotros caigamos, debemos comportarnos con altura. No podemos llenar nuestro corazón de odio. Jesús no odiaba a los fariseos. Al contrario, Jesús oraba por ellos. Jesús no odiaba a aquellos que le quisieron ver muerto. En la cruz decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si tú tienes una persona o un grupo de personas o alguien en tu vida que ha buscado tu caída, que te ha tenido envidia, que ha disfrutado con el mal que te ha sucedido, es momento de ser como Jesús, levantar nuestro corazón y decir: Padre, perdónalo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Segundo, pon en medio al que sufre. Querida familia, hay un bellísimo detalle en este Evangelio. Noten que dice que Jesús tomó al hombre de brazo paralítico y le dijo: levántate y ponte ahí en medio. Él se levantó y se quedó en pie. Jesús toma a la persona que sufre, en este caso un hombre con una mano paralítica, y le dice: ponte en medio. Nosotros desafortunadamente estamos en una sociedad que es experta en invisibilizar el dolor del prójimo porque con ello calla su conciencia. Es decir, una sociedad como la nuestra, adormecida por el pecado, anestesiada por la falta de caridad, una sociedad producto del alejamiento progresivo de Dios, lo que ha hecho con el hermano necesitado, con el hermano pobre, con el hermano enfermo, con el hermano que necesita ayuda en general, es invisibilizarlo, es decir, mantenerlo al margen. Incluso se le conocen a los barrios de personas que viven así como barrios marginales. Marginales es precisamente esto, ponerle lejos del centro. Jesús nos enseña todo lo contrario. Jesús nos enseña que al que está enfermo, que al que sufre, que al que padece, hay que ponerlo en medio, hay que visibilizar a la persona que sufre. Y no solo visibilizarlo para generar compasión o para parecer que somos altruistas, no, ponerlo en la mitad de la comunidad para que todos los que hemos recibido bendiciones de Dios nos pongamos al servicio de Él. En eso consiste el ejercicio de la caridad y hoy Jesús nos muestra qué hacer con estas personas necesitadas. Hay que visibilizarlas, es decir, hay que ponerlas en medio de la comunidad. No me refiero exclusivamente a traerlos físicamente, que en ocasiones habrá que hacerlo. Me refiero a poner el tema en el centro de la comunidad, en tu comunidad parroquial, en tu movimiento, en tu grupo de oración, en tu familia. Hay que poner el tema en el medio, es decir, a la persona que sufre no se le puede dejar al margen. A la persona que sufre hay que ponerla en el centro de la conversación, en el centro de la comunidad cristiana. Y repito, si es necesario, físicamente traerla, mostrarla, visibilizarla en las redes sociales, porque necesitamos volver a tocar conciencias adormecidas por el pecado. Y es que atentos, somos nosotros hoy los que podemos tener esa conciencia adormecida. Nos acostumbramos a ver el sufrimiento del otro. Nos acostumbramos a ver la persona aguantando hambre. Nos acostumbramos a ver el que padece injusticia. Nos acostumbramos a ver el que sufre. Y lo mantenemos al margen. ¿Para qué? Para callar nuestra conciencia. Porque si le tuviéramos frente a nosotros todo el tiempo, si le pusiéramos en el centro de la conversación, entonces nuestra conciencia nos reclamaría una y otra vez. Por eso Jesús puso en medio al que sufre. Y nosotros debemos también poner frente a nosotros al que sufre para ayudarle. Amigos, para ayudarle. Alguna persona le decía a Dios: Señor, ¿qué has hecho por las personas que sufren? A lo que el Señor le respondió: te hice a ti para que les ayudaras.
Querida familia, tú y yo en muchas ocasiones somos las manos de Dios para ayudar a esa persona que desafortunadamente, si no intervenimos, nadie ayudará. Tercero, lucha contra los malos pensamientos. El Evangelio nos dice que Jesús, sabiendo lo que pensaban los escribas y fariseos, dijo al hombre de brazo paralítico: levántate y ponte ahí en medio. Resaltemos esa frase: Jesús sabiendo lo que pensaban. Es más, el Evangelio termina diciendo que ellos, los escribas y fariseos, se pusieron furiosos y discutían qué había que hacer con Jesús. Pero queremos resaltar ese momento en que Jesús conocía el pensamiento de estos hombres. Jesús sabía lo que pensaban. Óyeme, Jesús sabe lo que tú piensas. Jesús sabe lo que yo pienso. Incluso el pensamiento más recóndito, más escondido, el pensamiento que jamás nos atreveríamos a visibilizar, el pensamiento del que más nos avergonzamos, Jesús lo conoce. Tener un pensamiento no necesariamente es querer lo que pensamos. En ocasiones aparecen ideas en nosotros que podemos perfectamente rechazar. Ninguna persona puede decir que todo lo que piensa es lo que desea, es lo que quiere. En ocasiones, repito, aparecen tentaciones, aparecen malos pensamientos. El hecho de que aparezcan no significa que ya pecamos. El pecado ocurre cuando consentimos esos malos pensamientos. Esto pasaba a los fariseos y escribas. Tenían malos pensamientos contra Jesús. El problema de ellos es que consentían esos malos pensamientos y terminaron al final, orientados por esos malos pensamientos, matando, crucificando, entregando a Jesús. Nosotros tenemos que aprender en este Evangelio a luchar contra estos malos pensamientos que suelen surgirnos, contra otras personas, contra nosotros mismos, contra Dios, malos pensamientos contra la virtud de la pureza, malos pensamientos en aspectos económicos, malos pensamientos respecto al vestido de alguien, malos pensamientos respecto a cualquier cosa. Estos malos pensamientos, repito, surgen en nuestro corazón y debemos luchar contra ellos. Lo primero que debemos hacer es rechazarlos. Óyeme bien, rechazar los malos pensamientos. Cuando te des cuenta que estás teniendo un mal pensamiento, un pensamiento que se orienta al pecado, que se orienta hacia una falta de caridad, lo primero que se debe hacer es rechazarlo. Pero para llenar el corazón, para llenar la mente, para llenar el interior de buenos pensamientos, debemos tener mucho contacto con la palabra de Dios. Óyeme bien, la lectura de la palabra de Dios y la lectura de libros santos, de libros buenos, de libros espirituales, van llenando tu mente de buenos pensamientos. Si tú notas que de repente en ti surgen frecuentemente malos pensamientos, la pregunta que te debes hacer es la siguiente: ¿qué está consumiendo mi mente? ¿Qué está consumiendo mi corazón? ¿Qué información permanentemente le estoy dando a mi interior? Porque de ahí, de ese alimento, es que van surgiendo los pensamientos que tenemos. Si constantemente estamos viendo, y perdónenme la expresión, basura en la televisión, basura en redes sociales, si constantemente estamos alimentando nuestra mente de cosas de estas, es natural que lo que surja de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro interior, sean malos pensamientos. Igual tenemos que luchar contra ellos. Pero si permanentemente estamos en contacto con lo sagrado, con lo divino, con el Evangelio, con la palabra de Dios, con lecturas de santos, si permanentemente estamos llenando nuestro interior de cosas buenas, lo que van a surgir naturalmente son buenos pensamientos. Esto es importante, porque no podemos ser presa de los malos pensamientos. Debemos vencerlos. Y cuando aparecen, sin perder la paz, sin desesperarnos, simplemente hay que rechazarlos en el interior y todas las mañanas consagrar nuestros pensamientos a Dios. Todas las mañanas decirle: Señor, por medio del Inmaculado Corazón de María, consagro todo lo que voy a pensar en este día. Oremos. Amado Señor, sabes que he estado en un combate en los últimos días. Sabes que hay personas a mi alrededor que han querido hacerme daño. Hoy pido que me protejas de todas aquellas personas que buscan mi caída. Pero también te pido que protejas a los demás
de todas aquellas veces que yo he buscado la caída de ellos. Que sanes en mi corazón todas esas inclinaciones desordenadas, todas esas envidias espirituales, todos esos rencores que me hacen obrar mal con mi prójimo. Te quiero suplicar, Señor, también que me enseñes a poner frente a mí a todas las personas que sufren, que me enseñes a visibilizar al hermano que está necesitado. Sabes, Señor, que en muchas ocasiones quiero callar mi conciencia, quiero no verlos para seguir mi vida normal, sin necesidad de que algo o alguien pueda estremecer lo profundo de mi corazón, pueda moverme a la caridad. Hoy te suplico, Señor, que me enseñes a poner en medio las necesidades de los demás, a visibilizarlas, a tenerlas al frente. Finalmente te pido, Señor, que purifiques mis pensamientos. Te pido que entres en lo profundo de mi alma y arranques de mí todo pensamiento que falte a la caridad, todo pensamiento que vaya contra mi prójimo, todo pensamiento que vaya contra ti, todo pensamiento que finalmente me haga daño. Reemplaza todo esto, Señor, con pensamientos buenos, virtuosos y santos. Te lo pido, Señor, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Recordemos entonces: primero, los que buscan tu caída. Segundo, pon en medio al que sufre. Tercero, lucha contra los malos pensamientos. Compromiso. A lo largo de este día vamos a hacer esta oración. Señor, consagro mis pensamientos enteramente a ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.